Bueno, ay, ya estamos de vuelta, ya sí tenemos a Islaine Pacheco, es ella nuestra psicóloga de piso, que viene los martes, un martes sí, un martes no, porque el otro martes se lo deja a nuestra doctora, a la esteticista, a Lisette González, pero hoy tiene un tema que a todos nos ataca, que es la ansiedad. Bienvenida, doctora, una vez más. Bienvenida, buenas tardes Mirna y a todos los televidentes que nos están sintonizando. Buenas tardes a Qué todos. bueno, porque usted ha tocado, vamos a tocar ese tema en el día de hoy. Yo le dije, qué bien, porque ese tema sufrimos todo de ansiedad. En determinado momento, o vivimos ansiosos, porque esa es la palabra. Todo el ser humano últimamente, por el tren de vida que hay, vivimos ansiosos. ¿Y qué podemos nosotros hacer para evitarlo o para frenarlo? Sí, es un tema que lo quise, está al tapete, porque en esta, como va de convulsionado el mundo, vivimos en un afán diario y también inicia el nuevo año escolar. Quise traer la ansiedad porque es un tema que, como usted dice, Mirna, lo vivimos todos. La ansiedad es un estado mental del individuo que en maneras adaptativas es normal. Es una alerta que le manda el cerebro al individuo de que tienen situaciones amenazantes en las cuales uno tiene que intervenir. Pero uno diría, ¿la ansiedad es buena o es negativa? De eso vamos a hablar. Hay dos tipos de ansiedad. Hay ansiedad positiva, doctora. Hay ansiedad positiva. No me diga. Sí, claro Yo que pensaba sí. que todas las ansiedades eran negativas. No, todas las ansiedades no son negativas. La ansiedad es una alerta que le manda al cerebro al individuo de que hay una situación amenazante que en ese momento es peligrosa para uno. Por ejemplo, estamos tranquilas aquí, o usted está en su casa o en el trabajo, o va en el carro y ve alguna persona extraña, por así decirle. Entonces, todas esas, las dopaminas, las histaminas, todas esos neurotransmisores cerebrales le mandan una señal al cerebro de que hay una situación amenazante. Hasta ahí, la ansiedad podemos decir que es buena y positiva porque nos alerta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a cuidar, vamos a entrar al vehículo, vamos a cerrar la puerta, pero cuando la ansiedad se convierte en patológica. Por eso le dije que hay una ansiedad que es adaptativa, que es la positiva, que es la que nos manda la señal de que debemos cuidarnos, cerrar la puerta, de que no podemos andar por calles oscuras, de que cuando tenemos mucha ansiedad nos relajamos, llamamos a una amiga, salimos, reconocemos que estamos con una velocidad rápida, pero cuando no es ya sana, es cuando ya esas señales internas que tenemos y externas no la podemos equilibrar con lo que estamos viviendo en el medio ambiente. Entonces manejamos miedo, ansiedad, cefaleas, temblores, taquicardia, y entonces no podemos controlar esos estímulos externos e internos que interactúan con el medio social. La ansiedad viene siendo como un miedo, doctora. Exactamente. Es como un miedo a. Un miedo a. Es una alerta, como le dije, en un momento dado, normal. Lo que no puede ser normal es el patrón repetitivo siempre. O sea, hay una ansiedad que es aguda y una crónica. ¿Se puede comparar con la fobia, doctora? Sí, lo que pasa es que en la ansiedad hay varios tipos de fobias. Yo traje unas imágenes, no sé si están ahí. Vamos a ver, señor director. Vamos a empezar con la primera. No, están numeradas. Vamos a ponerla. Ahí puse relax, estrés. Esa es la primera. Sí, vamos a hablar de ansiedad, causas y cómo manejarlas. Como le dije, aquí puse relajados, estresados. Exacto, déjela un rato ahí en lo que ella más o menos se expresa. Exactamente. Entonces, la ansiedad, como le dije, hay una que es adaptativa, que es el individuo se adapta, la puede controlar, la sobrelleva, y ante los estímulos que recibe del medio ambiente, porque interactúa con lo que es el medio social donde estamos. Entonces, en un mundo tan demandante, Mirna, como el que estamos, con tantas exigencias, competencias laborales, con tantas exigencias en la casa, con los niños, por ejemplo, ahora con el colegio, podemos manejar la ansiedad, siempre y cuando esa ansiedad no nos traiga un desequilibrio
que es lo que va a generar los signos y síntomas que usted me decía. Sí, es lo que yo te digo, si estamos relajados, cuando ser humano está relajado, no hay ansiedad. El No hay estrés ansiedad. trae ansiedad. El estrés trae ansiedad. El mismo estrés, el mismo ritmo de vida agitado. Pero hay personas que no pueden manejar la ansiedad, doctora. Exactamente, entonces ahí se convierte en una ansiedad patológica o dañina, que es aquella donde recibimos estímulos externos, un bombardeo constante, la casa, el trabajo, algún familiar enfermo. Pero hay personas que se dejan abrumar más fácilmente que otras. Sí, pero ahí van a caer en lo que, como usted me Vamos decía. a ver si vemos la otra imagen, ahí esa, que explica más o menos. Sí, inicia primeramente un conflicto. Okay. Hay un conflicto entre el individuo y lo que está recibiendo del exterior. Muchas veces son situaciones internas, miedos, temores, ansiedades, siempre son pensamientos, ideas, imágenes. Esas son internas, pero vamos a suponer que vengan externas del exterior. Algún conflicto con algún familiar, con algún amigo del trabajo. Que se ponga a pensar solamente en eso. ¿Qué es eso? Obsesivo, porque ahí entra la palabra obsesión también. Exactamente. Porque ahí, todas están como concadenadas. Una todas. con otra. Entonces ahí lo que se desencadena es un trastorno de ansiedad generalizada. Y los trastornos de ansiedad generalizada tienen un sinnúmero de subdivisiones, que ahí entra la agorafobia, el trastorno de pánico. La agorafobia es el miedo a estar expuesto a los espacios abiertos. A espacios abiertos. Pero usted tiene aquí un paciente de claustrofobia, que es el mío. Espacios cerrados. Espacios cerrados. No le gusta estar cerrada. Ay, no, tengo que tener una puerta cerca que yo sepa que la puedo abrir. O dejarla semiabierta. Y los ascensores los tomo cuando los pisos son muy altos y entonces voy como nerviosa, porque si no se abre, yo creo que me muero. ¿Y cómo ha podido manejar eso? Vamos a ver. Bueno, no he podido manejar, pero todavía no la he superado eso. Lo he manejado porque, y más ahora, a veces... Pues una ansiedad adaptativa, porque se ha podido adaptar. No, adaptativa no, doctora. Nunca me he podido montar en un carro de 2 puertas. Atrás no, el dueño o la dueña se embromaron. Tienen que llevarme adelante, obligado, si no, no voy. Pues tiene que ir por allá por mi consulta. Yo tengo que saber que esa puerta yo la puedo abrir. Si yo sé que la puerta no se abre, me entra una sudoración y algo que puedo perderme, no sé. Yo aquí traje unas imágenes, no sé si están ahí, de los síntomas. Sí, vamos a ver si no logramos ponerla. Ahí hay algunos síntomas, doctora. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver, dice depresión, exceso de pasado, estrés, exceso del presente. Y ansiedad es un exceso del futuro, un exceso de pensar y pensar y pensar en lo que no ha llegado. Un exceso de futuro. Es la ansiedad, claro que sí. Pero la ansiedad le puede dar de comer. Estoy ansiosa y se pone a comer. Sí, porque hay factores que, como no había mencionado, hay factores que predisponen o intervienen, que vienen siendo los hormonales, los psicológicos, sí, porque hay ansiedad, los genéticos. ¿Con qué lo asocia, doctora? Esas ansiosas que se ponen a arreglar gavetas. Y eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo con el orden. Ahí con la limpieza, eso cae en otra cosa. En otro rango. Yo pensaba que era parte de la ansiedad, esas personas que están ansiosas y se ponen a hacer algo que no están, eso ya entra en otra patología. En el trastorno de ansiedad generalizada, que ahí es que le iba a explicar. Si no sabemos manejar la ansiedad, si no nos podemos adaptar, no tenemos un nivel de afrontamiento, porque el individuo sabe, el individuo reconoce cuando está ansioso, porque tiene signos y síntomas. ¿Cómo lo reconocemos, doctora? Bueno, el individuo lo reconoce primeramente porque siente una tensión, siente angustia, siente miedo, siente signos y síntomas en su organismo. ¿La angustia viene de la mano de la depresión? ¿Un ansioso se deprime fácilmente? Sí, puede deprimirse, claro que sí. Cuando es patológica. Cuando es crónica, porque Murran Bove también, que es un terapeuta familiar, los psicólogos las describen como adaptativa y patológica, pero los terapeutas familiares la describen como una ansiedad aguda, que es una ansiedad a las cosas cotidianas del día a día, a la inflación, a cómo están los precios.
¿cómo se expresa esa ansiedad? ¿A la inflación, a los precios, a esas cosas? ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas, bueno, los pacientes se ponen verborreicos, Hablan que mucho. hablan mucho, mucho, mucho y se desahogan y le dicen pero los precios están caros, les gustan hablar y desahogarse y de esa forma pueden liberar la ansiedad. Esos comentarios que principalmente las damas vemos en los supermercados, a veces las personas al tomar una naranja o al tomar un plátano se expresan. Y Se dicen, expresan. ay Dios, cada día estos plátanos están más caros y más chiquitos. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es una forma de una persona ansiosa. Sí, en ese momento está manejando una ansiedad. Y es una ansiedad que la está liberando a través de sacar. De su expresión. Claro que sí. Hay personas que Pero no. es bueno entonces, doctora. No, por eso le digo es buena. La adaptativa es buena. Porque ante estímulos que estamos viendo, entonces lo que hacemos es que entendemos que estamos ansiosos. ¿Y esta qué tenemos ahí, doctora? Míralo aquí. Era que usted quería decir. Sí. Qué ahí bueno. están los síntomas de la ansiedad. Como pueden ver aquí, hay síntomas motores, hay síntomas que vienen, o como le dije, hereditarios, hormonales, psicológicos, ambientales, y también hay síntomas también que tienen que ver con alguna patología ya mental. Por eso, en conclusión, la ansiedad per se, si no se sabe manejar, entonces cae en un trastorno de ansiedad generalizada y por ende puede concluir en una depresión. Y ya en una medicación. Exacto, y era lo que le iba a preguntar. ¿Por una ansiedad se medica? Claro que sí, por un trastorno de ansiedad generalizado. Sé que hay una psiquiatra aquí, que es Katy. Ay, sí. Sí, que respetamos mucho lo que es su especialidad, pero lo que hace un trastorno, que podamos decir, esto no es un trastorno y esto es un patrón, es que el individuo presente un patrón repetitivo mayor de 6 meses con el mismo cuadro. Por ejemplo, usted ha visto personas que usted dice, ella no era así, pero ¿qué le pasa a mi prima? ¿Qué le pasa a la vecina? La vecina era tranquila, la vecina o está verborreica o camina mucho. También los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado no duermen, tienen síntomas muy parecidos al de la depresión. Y lo hace, la falta de sueño lo pone más hiperactivo. Sí, lo pone más hiperactivo, al no poder descansar, al no poder estar relajados, entonces están tan activos que esos neurotransmisores se activan y entonces ahí sí tenemos que bajar esa revolución con una medicación. Doctora, y este exceso de amor que tiene el dominicano, que no le decimos amor, pero no es amor, porque es algo patológico, es un apego. Sí, es un apego. Eso viene de los temas que hemos tocado, de los puntos que hemos tocado, de la ansiedad, de la depresión o del obsesivo, de la parte obsesiva. El apego cae dentro del renglón de la ansiedad, pero específicamente en el obsesivo. Aquí tenemos la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. No son signos, no son signos de debilidad, son signos de haber tratado de permanecer fuerte por mucho tiempo. Eso lo había dejado para último, porque yo lo leí y me gustó, porque yo creo que en el cuadro anterior todavía a usted le faltaba explicar claro algo. Que sí, me pueden pasar a sí, ese cuadro. Al plano anterior, señor director, porque eso lo teníamos para último. Lo pueden poner un poquito más, por favor, más grandecito. Porque es que no está muy legible, que es difícil ponerlo legible a la pantalla. Sí, pero como le dije, ahí están míralo aquí, ahí están los síntomas motores, gracias, que esta parte es muy importante que le expliquemos. Están los síntomas motores, que como le dije, los pacientes pueden manifestar motores. Sabemos qué puede pasar con los motores: temblores, contracciones, el paciente comienza a temblar, a tener tremor. Es increíble, cualquiera piensa, doctora, que por una ansiedad, que uno cree que es un hecho como pasajero. Soy ansiosa, a mí mucha gente dice, a mí la ansiedad me da con comer, como algo tan fácil, tan cotidiano, y no sabe uno la repercusión que tiene una ansiedad. Exacto, tiene una repercusión increíble. Entonces, como teníamos ahí en las imágenes, los motores son fatiga, míralo aquí, fatiga, una fatiga fácil, intranquilidad,
el paciente con ansiedad se conoce, porque es un paciente que no puede estar tranquilo, que se sienta, que se para, estar que coge el meneando un teléfono. pie, Exactamente. eso es ansiedad. Sufren tics nerviosos. Están meneando las manos. Exactamente, no pueden estar tranquilos, son hiperkinéticos. Es más frecuente en mujeres, el factor predisponente, pero también se puede dar en hombres. También tenemos síntomas de hiperreactividad vegetativa, como dijimos, mira, tenemos dificultad para respirar, disnea, palpitaciones, boca seca, sudorosa. También los pacientes sufren mareos, náuseas. Oh, todo eso en la Todo eso. ansiedad, Se da doctora. mucho en las personas que tienen miedo a los aviones, por ejemplo, cuando le da esa fobia social. Usted sabe ahora que usted dice miedo a los aviones. Siempre, cada vez que yo tengo un viaje, me pongo a pensar en que, bueno, porque es una cápsula cerrada. Sin embargo, a mí me encanta viajar y he viajado toda mi vida. Y esos viajes largos a España, 8, 12 horas a Beijing y esas cosas. Y sin embargo, yo me voy, no sé lo que pasa, pero dentro del avión a mí no me da esa ansiedad. No le da, porque no, entonces no tiene un trastorno O de tal pánico. vez me bloqueo la mente pensando en que me gusta tanto viajar. Sí. Y yo a veces, antes de tomar el avión, me pongo, no, yo me beberé unos tragos, me beberé una pastilla y no tengo que lograr eso. Bueno. Que no, ni tomo ni me bebo, digo, tomo, claro, pero no tengo que a chocarme, como dice la gente popularmente. Y me pongo a caminar dentro del avión después que dicen que para estirar las piernas normalmente. ¿Y suele hablar con algún pasajero? No. Claro, hoy con el que me queda al lado. Bueno, pues maneja un poquito de pánico. Lo que pasa es que lo sabe controlar. Es ahí cuando vayamos a los consejos. ¿Cuáles son los consejos que le damos a esas personas con ansiedad? Que ahí, eso yo se lo iba a preguntar. Podemos pasar ahora a la siguiente imagen, porque hay una de una mariposita. ¿Qué significa esa mariposita? Vamos a ver, señor director. Quise traer esa. Dice, gracias a ansiedad y desansiedad. Sabemos que la mariposa sufre una metamorfosis, sí, que de oruga sufre un cambio y mira el resultado final de la mariposa. Bella, eso ocurre con esos colores y aleteando con todas exactamente. Eso sus ocurre alas. con los pacientes con ansiedad. Son pacientes que así como la mariposa sufren mucho como oruga porque sufren una metamorfosis, color de piel, tienen que cambiar su percepción, su cognición está totalmente distorsionadas. Ellos saben que no están bien, entonces cuando pueden recibir la ayuda, la consejería y en los casos que no se pueda manejar, lamentablemente ya con psicofármacos, ellos pueden luego vivir una vida tranquila. La generalidad de esos fármacos, que es a través que ustedes se auxilian de los psiquiatras, porque el psicólogo no receta. No podemos medicar. Pero no son adictivos, no resulta como muchas veces las personas que tienen una dolencia estomacal o les dan para la presión o le dan para diabetes y entonces le destruye el riñón, le destruye otros órganos. Y uno se pone a pensar, ¿y entonces en qué estamos? ¿Cómo nos vamos a curar? Si nos controlamos una cosa, dañamos la otra. ¿No resulta adictivo esos fármacos? Sí, lamentablemente. Son medicamentos que se dan a riesgo-beneficio, que el paciente necesita en ese momento. La medicación o cuidarle otro órgano, pero sí, la mayoría de los pacientes que usan estos psicofármacos hacen signo de rebote, que si dejan la medicación, lamentablemente, Mirna, pueden hasta hacer un síndrome de abstinencia y pueden hasta morir. Tenemos ya el parrafito que dejamos al final, señor director, para que entonces la doctora Islaine, que nos tiene ese tema de la ansiedad, nos diga cuáles son esas recomendaciones y qué podemos hacer ahí, que lo vemos ahora un poquito más amplio, ¿no, verdad, sí, doctora? Más bonito. Pues vamos ya al punto final, doctora, para que me diga esas recomendaciones, cómo nosotros podemos lograr quitarnos esa ansiedad, cómo controlarla. Sí, yo traje algunos tips, algunos consejos. Sí. Lo primero es que el paciente que está mirándonos ahí en su casa, que se identificó con el tema, porque todos sufrimos ansiedad, como usted dijo, todos manejamos ansiedad. Los niños, los recién nacidos, lactantes escolares, adolescentes, los padres en este nuevo año escolar. ¿Qué podemos hacer? Lo correcto es que si sentimos signos y síntomas,
busquemos ayuda, es lo primero. Si podemos también, como usted hace, que es un mecanismo de defensa del organismo, que ante situaciones estresantes o de pánico o claustrofobia, el paciente lo que hace, que habla con alguien. Entonces eso es un mecanismo que lo ayuda a liberarse. Hay pacientes que si van a viajar se pueden tomar un trago, se desinhiben un poquito, pero supongamos, Mirna, que esos pacientes con nada de eso mejoren. Nosotros mandamos a los pacientes también a correr, a caminar, a escribir, a mantenerlos ocupados y hacer aseos del sueño en la noche. Los pacientes con ansiedad generalizada, acostarse a una misma hora todos los días, que es aseo del sueño, como cuidar ese sueño, cambiar las sábanas, para que pueda el organismo relajarse y poder acostarse, porque esos pacientes no duermen. Pero ya si el paciente entiende que ha agotado todo esas alternativas que estamos diciendo aquí, y ya los síntomas perduran más de 6 meses, entonces es un trastorno que necesita ya medicación y deben de ir a un psiquiatra. Y a un psicólogo para combinar. Para la parte cognitiva. De la charla, exactamente. Porque nosotros trabajamos la parte cognitiva conductual concomitantemente con el psiquiatra. Pero a esos padres que estamos ahora en el nuevo inicio de año escolar, decirle que es muy importante, no sé si tengamos tiempo para decir esos consejos. Sí, que lo importante es que se puedan sentar como familia con los hijos, que puedan hacer un horario en la noche, que puedan hacer un horario de a la hora que los van a acostar y que los puedan levantar con tiempo, que puedan involucrar a los hijos en esa dinámica del nuevo año escolar para que los hijos puedan ayudarlos y si papá no lo puede llevar, mamá lo lleve, entonces puedan armónicamente poder manejar un poquito lo que es ese estrés. Distribuir las obligaciones. También Y que el niño responsabilizar a cada quien de un rol en el hogar, reestructurar los roles y las reglas en la familia, y también ayudar a papá y a mamá, la figura parental, porque papá y mamá tienen que trabajar. Claro. Entonces, si no le damos roles y reglas a los hijos, entonces los papás nos vamos a cargar. Y decirle, Mirna, que la ansiedad se traspasa a los hijos. O sea que tenemos y se traspasa a los amigos. Somos los responsables de no traspasarla a los hijos. Tenemos que controlarnos y más delante de nuestros hijos. Es un tema muy amplio que debemos seguir diciéndolo, porque una de las cosas es que cada ser humano tiene que saber si tiene ansiedad para poderla evitar delante de los hijos. Sí, claro que sí. Para poderla controlar. Doctora, me fascinó ese tema. Ay, a mí también me gustó mucho. Y yo hablamos de qué podíamos traer la ansiedad. La ansiedad. Tenemos que volverlo a tocar. Amplio, vamos a tocarlo. Porque podemos hablar de las fobias, del pánico. Sí, vamos a entremezclarlo. Me gustaría mucho lo de la fobia para ahí. Y el trastorno obsesivo compulsivo. Es el próximo martes. Si Dios lo permite. Así Dios lo permite. Vamos a disfrutar ahora, porque en este programa todo se disfruta de nuestros comerciales. Señor director.